Saludos. Disculpen, tuve que sacar la otra transmisión porque hubo un problema con el audio, así que bueno, voy a volver a hacer la transmisión. Soy Soledad Vázquez y hoy vamos a estar conversando sobre la mitología nórdica en nuestro cierre de ciclo de mitología nórdica. Y hoy vamos a estar hablando de Thor y Loki en el mundo de los gigantes. Vamos a estar abordando un poquito las historias de estos dos dioses en su relación como hermanos, en su relación como opuestos, y vamos a hablar un poquito del complejo paterno y el complejo fraterno. Eh, Hoy no nos van a poder acompañar Milicar, esperemos que se puedan conectar más tarde, tienen una situación personal en este momento, social, en los países, bueno, entonces esperamos que nos puedan acompañar más tarde, pero está complicado. Sin embargo, bueno, yo hoy voy a contarles un poquito de esta historia. Eh, Como habíamos visto en las últimas sesiones, estuvimos viendo lo que fue la mitología nórdica. Vimos que en el primer video que hicimos fue de Odín, que es el gran padre de los dioses, la energía masculina y paternal dentro de la mitología nórdica. Luego vimos a Freya, que es la energía madre de la fertilidad, la belleza y la creatividad, la creación. Y finalmente, perdón, en la semana anterior vimos al árbol Yggdrasil, que es la historia de cómo se forman los reinos dentro de la mitología nórdica. Hoy vamos a cerrar este ciclo con dos personajes que son realmente llamativos dentro de la mitología nórdica, que son Thor y Loki. Thor y Loki han tenido distintas representaciones, no solo en la mitología, sino también en la cultura arte actual. Podemos ver, por ejemplo, Thor se representa mucho en la película de Los Vengadores, donde están los personajes. Loki tiene una serie llamada Loki, sumamente interesante y recomendable. Pero hago la aclaratoria, para este abordaje de mitología lo vamos a hacer desde la visión de Thor y Loki en las Edas poéticas. Como bien mencionó Cari en la sesión pasada, las Edas poéticas era la forma en que era la forma en que se contaban las historias de la mitología desde los nórdicos. Las edas poéticas consistían en breves poemas con un ritmo, un número de sílabas que iban contando las historias. Estaban las edas prosaicas, que era la versión, digamos, más oralidad, más historia. Hago esta aclaratoria porque, por supuesto, a pesar de que la historia de Marvel y la historia de Loki en la serie están basadas en la mitología nórdica, hay cambios en la historia, evidentemente, licencias que se toman los guionistas. Entonces, para este análisis vamos a abordar cómo se ve la edad poética. Como iba comentando, en las edas se van viendo como distintas historias de estos dioses. Y para esta sesión vamos a escoger una, que es el viaje de Thor y Loki al mundo de los gigantes. Entonces, bueno, voy a compartirles la pantalla. Y disculpen, la transmisión anterior estaba saliendo sin sonido y por eso empiezo esta un poco más tarde. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Eh, Thor y Loki, voy a comenzar la sesión con esta frase, una frase que dice Loki en una de las edas poéticas llamada la Locacena. En esta Locacena, en esta edad, es como ciertas burlas que hace Loki a los dioses y respuestas que les da. Él dice, recuerda, Odín, que largo tiempo atrás ambos mezclamos nuestra sangre y que entonces prometiste no servir cerveza a menos que fuera para los dos. Bueno, comenzamos. En esta historia, Thor y Loki han decidido viajar a Jotunheim. Jotunheim, como bien lo vimos en la sesión anterior, es el reino de los gigantes. Los gigantes han tenido siempre conflictos con algunas de las otras tierras, entre ellas Asgard, que es la tierra de los dioses, donde está Odín, donde está Frey, donde están Thor y Loki. Así que este viaje que están haciendo nuestros héroes es para, digamos, conocer un poco las tierras y hacer un encuentro y algunas negociaciones en esa tierra. Thor y Loki van al encuentro dentro del carruaje de Thor, que es conocido por tener dos cabras. Thor y Loki hacen este viaje y cuando van en el proceso se cansan y deciden parar en una casa.
En esta casa los recibe una familia muy humilde que les dice, con gusto les damos alojamiento, pero no tenemos para darle comida a los dos dioses. Entonces Thor dice, no hay problema, y ofrece hacer un sacrificio de sus dos cabras para darles de comer a todos. Thor mata a las cabras, las cocina en un banquete digno de los dioses y les dice, pueden comer de todo, pero les prohíbo que coman los huesos o que partan los huesos de las cabras. Tampoco pueden comerse los tuétanos. Todos empiezan a comer con mucha alegría, pero entonces Loki, que conocemos, ¿no? Que es el hermano de Thor, pero que es un poco juguetón, travieso, y le hace trampas a Thor. Llega y llama a un niño que está allí, entre los visitantes, que se llama Slalfi. Slalfi era conocido por su velocidad, por su rapidez y un poco su impulsividad. Loki le dice a Slalfi, qué egoísta es Thor en habernos dado la carne, pero no dejarnos comer los tuétanos y no dejarnos comer los huesos. Eso es porque los quiere solo para él. Porque quien coma del tuétano de las cabras de Thor se va a hacer tan fuerte como él. El niño, tentado por Loki, observa que Thor toma todos los huesos y los guarda debajo de la piel de las cabras en otro lugar. Así que espera que todo el mundo se duerma y se dirige hacia la piel de las cabras y saca uno de los huesos, lo parte y se come el tuétano. Al otro día, Thor recoge la piel y los huesos de la cabra, hace un ritual y hace que las cabras vuelvan a salir. Pero entonces se da cuenta que aunque ellas vuelven a nacer, una de las cabras empieza a quejarse porque tiene una pata rota. Allí Thor se da cuenta que alguien ha comido el tuétano. Thor se molesta y amenaza con matar a toda la familia si no le dicen quién fue. Y entonces Slalfil defiende a su familia y dice, no, no te preocupes, Thor, fui yo. No mates a mi familia, a cambio yo seré tu esclavo. Thor acepta el trato y se lleva a Slalfil a la tierra de los gigantes. Eh, Vamos a hacer una pausa aquí en la historia para indagar un poquito en la relación de Thor y Loki. Eh, Thor y Loki, como vimos, vienen juntos, ellos son hermanos, pero ellos son hermanos de crianza. La historia cuenta que Odín estaba en una de las guerras con los gigantes cuando se encuentra al pequeño Loki, que nota que es un bebé que a pesar de ser hijos de gigantes es muy pequeño. Así que él decide protegerlo y cría a Loki y a Thor por igual. Sin embargo, él les dice, aunque los dos los amo y los dos son dignos de ser reyes, solo uno de ustedes debe heredar el reino. Esto es lo que da origen, que vemos en las eras poéticas, a estas continuas luchas entre Thor y Loki. Como podemos ver, hay muchas misiones que ellos tienen que emprender juntos, como esta, ¿no? De ir a la Tierra de los Gigantes. Pero a pesar de que tienen un mismo objetivo, Loki tiende a hacer daño o hacer trampa a las misiones que tiene Thor, porque hay esta cierta envidia y separación entre los hermanos. Eh, Vamos a abordar un poquito esto eh, con relación al complejo paterno durante la historia. Eh, Podemos ver entre esta tríada, ¿no? Del padre Odín, Loki, el hijo negado, el hijo que ha sido negado por su padre, porque es un niño que ha sido abandonado por su verdadero padre gigante, pero que ha sido tomado por Odín. O sea, es un hijo criado. Y Thor, que es como el hijo de Odín, de quien se supone, o todos suponen que debe heredar el reino, por ser el hijo legítimo y además por ciertas particularidades que tiene Thor, como es la fuerza, entre otros elementos la valentía y la ferocidad que lo caracteriza. Loki entonces siempre ha crecido a la sombra de su hermano, pero hay un complejo sentimiento entre ambos, porque está el amor que puede surgir entre los hermanos, natural, porque han sido creados juntos como iguales, pero está la competencia que está debajo de la relación de ellos. Eh, en Thor y Loki vamos a observar un poquito en lo que es el complejo paterno.
El complejo paterno, desde la visión de Jung, se asocia a la relación psicológica inconsciente que tiene una persona, bien sea con el padre o con la idea de paternidad. Ojo con esto. El complejo paterno no solo se asocia a quién es mi padre biológico o de crianza, sino a la figura de paternidad. Por eso el complejo paterno también se expresa en las relaciones que tenemos con la autoridad, que es como la figura pater, digamos, en el mundo. El complejo paterno eh, tiene todo lo que es el patrón de emociones, recuerdos, comportamientos y relaciones que tenemos con el padre. Por tanto, este complejo paterno puede ser positivo o negativo. Cuando hablamos de positivo o negativo, no hablamos de que sea bueno o malo, sino positivo de sentirme identificado con el padre, querer ser como el padre o seguir al padre, seguir la autoridad, sea como sea este padre, ¿no? El padre o la figura paterna, porque puedes tener un complejo, puedes sentirte identificado con una autoridad que, que tenga distintas, sea cual sea la naturaleza de esta autoridad. Lo que hace positivo al complejo es que te sientes identificado, quieres ser como. Y el complejo paterno negativo es el opuesto, cuando hay una actitud de negación o de rechazo a esa figura paterna. En el caso de Thor y Loki, podemos observar el ejemplo de complejo paterno positivo y negativo. Thor, siendo el hijo elegido, siendo el hijo legítimo, tiene gran admiración a su padre y tiene como sueño ser el rey, estar después de Odín. Pero sin embargo, su naturaleza es orgullosa, es decidida, es magnánima, generosa, ¿no? Como lo vimos en la imagen de la cabra, ¿no? Es el que dirige, además, ojo con esto. En esta imagen que vimos, él dirige el carro de cabras, se lleva, decide quién va y quién no va. O sea, tiene como esta naturaleza, ¿no? De rector, de generador, además abundante, ¿no? Eh, y cree que es merecedor de cualquier forma. Loki, en cambio, vemos en Loki un ejemplo de complejo paterno negativo, en el sentido de que Loki tiene una lucha interna, ¿no? Porque ha sido rechazado por su padre biológico, por el gigante que lo dejó abandonado. Y en la figura de Odín, él admira la figura de Odín, pero tiene el dolor de no ser el elegido. Como podemos ver, son dos hijos del mismo padre, la misma figura, con su luz y su sombra, como la vimos cuando estuvimos viviendo las historias de Odín, pero es la mirada del hijo la que cambia, ¿verdad? Si me siento o no identificado con ese padre. Loki tiene esta relación como de amor-odio con su hermano, porque anhela también la aprobación del padre para ser rey, pero no la consigue. Y esto durante otras eras, durante otras historias, vamos a ver que trae conflictos grandísimos. No, no es lo que vamos a explorar ahorita, esas otras historias, pero eh, podemos ver en muchas historias cómo Loki a veces tiene que trabajar en conjunto con su hermano y sin embargo lo daña. Es como esta rabia porque su hermano representa la aprobación, ¿no? Lo que sigue al padre. De hecho, este conflicto que en estas eras es así juguetón, es lo que lleva al final de las historias en el Ragnarok, que es como el apocalipsis o el fin del mundo dentro del mundo nórdico, es lo que lleva a que se destape ese Ragnarok. Porque este conflicto entre hermanos va creciendo durante las distintas historias. Los hijos de Loki eh, son encerrados. Loki es continuamente castigado, es continuamente apartado. Y esto va generando en Loki una gran rabia hacia su hermano. Voy a hacer una pausa aquí, en este punto, antes de abordarlos a ellos, para continuar la siguiente parte de la historia y luego ahondamos un poquito más en esta relación. Una vez que los hermanos y Slalfil se han ido al mundo de los gigantes,
llegan a una zona donde eh, deciden acampar debajo de una gran cueva. Pero pronto se dan cuenta que la cueva no es una cueva, sino el guante de un gigante que está cerca de ellos, porque escuchan sus ronquidos. El gigante se presenta, se despierta, se presenta y les dice que él con gusto los va a llevar al mundo de los gigantes, que no se preocupen por él, y que él en su mundo es llamado pequeño. Ellos se sorprenden porque es un ser de verdad grande, pero agradecen su ayuda y se van. En el camino, el gigante, en una parada que hace, el gigante se vuelve a quedar dormido y sus ronquidos son horribles. Entonces Thor, molesto e impulsivo como es Thor, ¿no? Intenta acallar al gigante dándole un golpe con su martillo. El gigante lo único que hace es despertarse y dice, creo que una hoja me cayó encima, voy a seguir durmiendo. Thor, molesto porque siendo él un dios no puede con el gigante, da y da otro golpe con el martillo. Y el gigante se levanta y dice, creo que me ha caído una piedra, esto no ha sido nada. Y Thor se siente decepcionado de que sus fuerzas como Dios no pueden con el gigante. Al otro día continúan el camino hacia la tierra del gigante. Cuando llegan por fin, los recibe un gigante y que les tiene un gran banquete de comida y bebida. Y les dice, ya que ustedes han venido a mi reino, yo quiero probar si ustedes son tan fuertes como dicen o son puras historias. Entonces, este gigante les pone una serie de pruebas a los hermanos. La primera prueba se la ponen a Loki, le dice, ya que tú comes tanto, quiero que comas todo este banquete al igual que mi hermano, este otro gigante, que se llamaba Loki. Y ganará quien coma más. Loki empieza a comer desesperadamente y come todo lo que puede, pero cuando termina de comer se da cuenta que ha comido igual que el gigante, pero el gigante también se ha comido las tazas, las cucharas, los platos, los envases. Y ahí Loki pierde la batalla. Entonces los gigantes se burlan de Loki y le dicen, vamos a retar a tu pequeño amigo, a Slalfil. Recordemos que Slalfil, a pesar de que era mucho más débil que los dioses, había comido parte del tuétano de la cabra de Thor. Entonces ellos retan a Slalfil a una competencia de carreras. Y le dicen, vas a competir con este gigante que es pequeño, pequeño igual que tú y que no van a poder competir. Slalfil corre y corre, pero sin embargo el gigante gana la competencia por lejos. Los gigantes entonces se burlan del pequeño Slalfil y retan a Thor. Le dicen, bueno, gran dios Thor, ya que tus amigos no han podido, yo creo que tú podrás ganar la competencia. Te retamos a beber de este cuenco, que era un cuenco con una hidromiel. Y ellos le dicen, nosotros en 2 tragos nos terminamos este cuenco, tú debes terminarlo en 2 o 3 tragos. Thor toma el cuenco de hidromiel y toma y se da cuenta que por más que toma, solo ha bajado unos centímetros del cuenco de hidromiel. Los gigantes se burlan, Thor hace el segundo intento y luego hace el tercer intento y a pesar de ello solo acaba con unos centímetros del cuenco de hidromiel. Los gigantes se burlan de nuevo de Thor y le dan unas últimas 2 pruebas. La primera prueba era levantar a la gata del gigante. Thor se indigna de que le pongan una prueba tan tonta, que cómo es posible que él no pueda levantar a una gata. Sin embargo, los gigantes le dicen que lo haga, que lo pruebe. Thor, cuando intenta levantar a la gata, se da cuenta que es demasiado pesada y a pesar de ser el dios de la fuerza, el dios del trueno, no puede con la gata y solo levanta una pata. Se burlan los gigantes y le ponen una última prueba, que es enfrentarse a la madre de los gigantes, a una mujer muy anciana. Thor se indigna porque no quiere hacerle daño a una anciana. Sin embargo, bueno, acepta la prueba. Eh, entonces Thor empieza a enfrentarse a esta anciana y a pesar de que trata como de ir suave, ve que la anciana es fuerte y la anciana termina venciéndolo. Entonces Thor, Loki y Slalfil se van tristes del reino. Cuando ya se están yendo, los detiene el gigante y les dice, ahora que ya no están en mi reino, les voy a decir la verdad. Yo los engañé. El gigante que los acompañó hasta mi reino siempre fui yo. Me disfracé de gigante para acompañarlo. Y en realidad, Thor, sí eres fuerte. Yo usé mi magia y cuando fuiste a golpearme con tu martillo, yo me transformé en montaña y por eso no pudiste hacerme daño. Mira hacia allá y le muestra unas montañas que han tenido un valle. De ahí surgen, es la historia de por qué surgen algunos valles. Eso fue lo que hiciste. Si no, yo estaría muerto.
Thor se molesta por el engaño y Loki, que era el dios del engaño, aún así se siente sorprendido de haber sido engañado. El hombre le dice a Loki, con quien estabas comiendo no era un gigante, era el fuego, era el incendio. Por eso es que no pudiste comer más que él. Luego se acerca al pequeño Slalfil y le dice, con quien estabas corriendo no podías ganarle, porque estabas corriendo contra un pensamiento. Nadie puede ser más rápido que un pensamiento, pero llegaste lejos, eres muy rápido. Finalmente se acerca a Thor, que está lleno de ira, y le dice, eso que estabas bebiendo, ese cuenco, estaba conectado al mar, pero en realidad tomaste tanto que sin embargo lograste bajarle unos centímetros al mar. Realmente eres fuerte. Thor se molesta y le dice que entonces quién era la gata. Y él le dice, esa gata que levantaste es la serpiente. Es la gran serpiente que la vimos por cierto, en el- la sesión anterior, que es la serpiente que cuida las raíces del gran árbol Iggar. Le dice, no lograste levantarle la punta de la cola. Y eso ya es mucho, eso te hace muy fuerte. Finalmente le dice, ¿y quién era la anciana? Pues la anciana con la que te enfrentaste es la vejez. Nadie puede contra la vejez. Y sin embargo la enfrentaste. Eres lo suficientemente fuerte. Thor, lleno de ira, intenta golpear al gigante con el martillo, pero el gigante desaparece y deja a los tres compañeros anodados. Bueno, como vimos en la historia, vimos algunos símbolos bastante interesantes, ¿verdad? Y vimos algunos elementos que vamos a detallar. Primero vamos a comenzar viendo un poquito a Thor. Eh, Thor, como podemos ver, como sabemos, es el hijo elegido, como había comentado en la introducción, es el hijo que tiene el poder de decidir, el que tiene el poder del trueno, el poder del mando. Eh, Sin embargo, dentro de esta historia, Thor aprende que ni siquiera el poder puede contra la naturaleza. Vemos en la hidromiel, un reflejo del mar, uno de los grandes símbolos de la naturaleza, incluso de la naturaleza, de las fuerzas más inconscientes. Eh, Thor aprende también, en el caso de la serpiente dentro del mundo nórdico se asocia a la sombra o a aquel ser que al final va a causar el Ragnar. Es la gran sombra con la que Thor tiene que luchar. Ahorita la vamos a ahondar un poquito más. Entonces también aprende que a pesar de que luche no va a poder totalmente tocar a la sombra, solo levanta una patita de la gata, es decir, solo una porción. No se puede luchar con aquello que es más grande que uno. Y con la vejez, Thor aprende que ni siquiera un dios puede detener el paso del tiempo. En Thor eh, podemos ver algunos símbolos bastante interesantes. Vamos a comenzar con el martillo. El martillo, llamado Mjolnir, es una de las armas más icónicas de Thor. Dentro de la mitología nórdica, este martillo además tiene una historia muy particular. Es dado a Thor se lo construyen los enanos, pero por un engaño de Loki. Loki trata de hacerle una trampa a Thor y esta trampa termina en que Thor recibe un martillo, o sea que es un don. Podemos ver en el martillo un don, un símbolo también del poder y de la capacidad de decisión y un símbolo de la fuerza de Thor. El martillo, esta mandala se dice que era la productora de los truenos en algunos de las edas poéticas, o sea, cuando él golpeaba sonaban los truenos, y además representa el aspecto como ordenador del mundo, estructurador del mundo de Thor, puesto que también él usa el martillo para decidir y ordenar. Hay escenas de la mitología, por lo menos cuando hay conflictos muy grandes, cuando hay monstruos, cuando hay un descontrol de las fuerzas oscuras, Thor controla estas fuerzas es usando el martillo. Entonces tenemos
que además el diseño del martillo es bastante icónico, el martillo de Thor, que es un símbolo cuadrado, se dice, incluso hay una historia del por qué el martillo está cortado, que se dice que es que cuando los enanos le estaban haciendo el martillo a Thor, Loki quería detener que los enanos le hicieran el martillo, se disfraza de zancudo y molesta y pica a los enanos que están construyendo el martillo. Y cuando van a terminar de hacerlo y que le van a hacer el asa larga, no logran terminar el martillo porque Loki los detiene. Pero sin embargo, el martillo tiene toda su fuerza, aún con lo corto y achatado que es. Entonces tenemos en este primer símbolo lo que es digamos, la fuerza del logo, de lo patriarcal, de lo estructurado, del control, que son las fuerzas que ejerce Thor en el mundo nórdico. Fíjense que este elemento es el que él usa para defenderse con los gigantes y tenemos aquí en este símbolo de que aunque logre aplanar las montañas, ¿no? Aunque logre golpear las montañas, no puede con ellas, ¿no? Este símbolo de que ni siquiera la fuerza, ¿no? De un dios, la fuerza lógica, la fuerza rectora o el poder pueden con lo que es instintivo, con lo que es natural. Si lo llevamos al mundo psíquico, podemos compararlo con el instinto, la naturaleza. Recuerden que el mundo de los gigantes, como lo veíamos en la sesión anterior, se asocia a uno de los mundos primitivos dentro de los reinos de los dioses nórdicos. Entonces, mm, el orden y la estructura de Thor no puede con lo que es más grande que él. Como segundo símbolo interesantísimo de Thor dentro de esta historia, tenemos las dos cabras. Las dos cabras que son Tangrisnir y Tangsdorst, disculpen la pronunciación, se traducen como la que desnuda los dientes y gruñe y la que rechina los dientes. Estas dos cabras, que son los grandes compañeros de Thor, nos muestran un símbolo de muerte y renacimiento, que es también uno de los elementos a los que continuamente se está enfrentando Thor. Vemos que en este caso, dentro de la historia, las cabras se permiten el sacrificio, se permiten morir en nombre de la decisión de Thor para compartir el alimento y luego vuelven a renacer. Vemos este tipo de símbolos en las mitologías que están asociadas normalmente a los héroes, al niño sagrado, están muy asociados a los símbolos de muerte y renacimiento, a los reyes y también tiene mucho que ver con los símbolos solares. Eh, las cabras, además de Thor, además de vivir una muerte simbólica, hay otras historias que se cuentan, no en esta, pero en otras se cuentan, que ellas tenían el poder o sea, son fieles acompañantes de Thor, aparecen apenas Thor las llamaba, eh, y además de eso, son como las defensoras de Thor y las que llevan el carro, o sea, las que direccionan eh, el camino de Thor. Este símbolo del carro tirado por cabras también podemos asociarlo a la particularidad de Thor de poder, digamos, de esta capacidad que tiene, ¿no? O de este don que tiene como rector, como director de su, digamos, del mundo nórdico. Otro elemento, ahora vamos un poquito a ver algunos símbolos de Loki. Mientras Thor está asociado a estos símbolos de estructura, ¿verdad? Vemos en Loki el hermano negado, retomando un poco lo que conversábamos al principio, símbolos asociados a la sombra. Tres de los símbolos, hay muchos símbolos asociados a Loki, pero tres de los símbolos más resaltantes son la gran serpiente, el lobo Fenrir y Hel, que en algunas versiones, curiosamente, Hel, en la mayoría de las versiones es hija de Loki, pero hay algunas versiones donde es hermana de él. Sin embargo, la más conocida es como hija de Loki.
En este mito aparece la gran serpiente, que la vimos en la imagen del gato, ¿no? Uno de los elementos con los que Thor tuvo que luchar. La gran serpiente se le denominaba como monstruo enorme o serpiente de Midgard. Es la serpiente marina, hijo de Loki, con la giganta Angborga. Se cuenta que Loki tiene a sus tres hijos, que son Hela, la serpiente y el lobo Fenrir. Estos hijos, como eran hijos de Loki, que de por sí tenía sangre de gigantes, como ya les comenté al principio, y además como una giganta, eran seres que crecieron y que habían, digamos, habían sobrepasado el, el tamaño de un animal común. En alguna de las edas, en otra edad, se cuenta que Odín, preocupado por el crecimiento que tenían los hijos de Loki, decide exiliarlos. Fíjense que de nuevo se repite este símbolo del exilio sobre Loki. No solo él, para sus hijos, ¿no? Eh, la serpiente es mandada al fondo del mar. El lobo es atado. El lobo, si bien el lobo Fenrir lo habían creado, lo tenían con mucho cariño dentro del reino, empiezan a darse cuenta que está creciendo desproporcionalmente y lo amarran. De hecho, hay una edda también sobre eso, no ahorita lo comento. Pero la serpiente, no, empezando con la serpiente, queda mandada hacia el fondo del mar y negada. Entonces esta serpiente empieza a crecer guardando la rabia que tiene por no haber sido aceptada como un hijo de Loki y que a su vez es hijo de Odín. Por tanto, esta serpiente es un nieto de Odín. Eh, la serpiente entonces la podemos ver como un símbolo también aunado a la ira que puede tener Loki, ¿no? Al, digamos, a este sentimiento de rechazo, en este caso de la serpiente, que hace que al final de los tiempos sea uno de los elementos más grandes del Ragnarok. La serpiente despierta y ataca el mundo de Asgard, pero por supuesto ha sido rechazado. En el mito que acabamos de observar, Thor, por más fuerte que sea, fuerte y estructurado, no puede levantar de la gata sino solo una pata. Aquí tenemos, bueno, como lo comentaba hace rato, un poco el simbolismo de la sombra. Aunque podamos enfrentar aquello o podamos acercarnos a aquello que tenemos en sombra, nunca vamos a poder acercarnos totalmente, sino que podemos acercarnos a ciertos aspectos a través de lo que podemos ver de ella. Tampoco abarcamos a ver la sombra completa. Eh, Al respecto de esto, dentro del trabajo de la sombra, una de las, uno de los comentarios que hacía Jung sobre la sombra es que la sombra solo se puede alcanzar, ¿no? Se puede abrir el diálogo con la sombra a través de lo que de ella se proyecta. Eh, el trabajo con la sombra es un trabajo continuo. Y el héroe, o sea, que el ser, ¿no? El yo como héroe, como ser que decide enfrentarla, debe acercarse de a poco. Eh, entonces, bueno, no es un símbolo nada casual que los gigantes hayan puesto precisamente a esta serpiente dentro de los combates de Thor. Recordemos que también la serpiente es un símbolo de ser hija, perdón, en este caso es un hijo de Loki, por tanto, es parte de la esencia de los gigantes. También hay un símbolo en la serpiente eh, de la naturaleza, o sea, de la esencia, del instinto, de lo que tampoco podemos controlar. Otro símbolo muy interesante de Loki es el lobo Fenrir, del que estaba contando un poco la historia. Fenrir no aparece en este mito, sin embargo, me pareció interesante tocar un poquito su historia, dado de que es uno de los hijos más llamativos de Loki. Fenrir
hijo de Loki, es un lobo, familia de los gigantes, pero que tiene mucha inteligencia y astucia, es decir, su lado animal y su lado astuto humano, como su padre Loki, los tiene muy vivos en sí. Es un animal noble. Al principio de su historia, los dioses, Odín y todos cuidaban a Fenrir, pero cuando ven que empieza a crecer descontroladamente, lo encierran. Fenrir tomaba esto como un juego porque cada vez que le traían una cuerda, él rompía las cuerdas y se escapaba. Sin embargo, cuando Odín ve que ya es inevitable, que está creciendo, se asusta y en eso tiene una revelación. A Odín se le revela que al final del mundo se va a despertar la serpiente, se va a despertar una gran serpiente y él iba a caer en las fauces de algo que él no veía. Odín asustado va hacia, hacia el reino de donde va a visitar a los hijos de Loki porque intuye, fíjense esto, intuye que desde allí va a venir el peligro. Hago un paréntesis aquí, recordemos que Odín sí ama a sus dos hijos. Él ama a Loki y a Thor por igual. Pero Loki representa un hijo de esa facción de los gigantes con la que él tenía disputas y con las que estaba tratando de arreglar las cosas. Odín, perdón, Thor, representa en cambio el hijo que podía tener la facultad de llevar el reino. Bueno, cuando Odín recibe este aviso, va y decide controlar a los hijos de Loki. Y bueno, ahí es donde vemos que a la serpiente la manda al fondo del mar y a Fenrir le manda construir una cuerda que no pudiera romper con los enanos. Los enanos le construyen una cuerda, por cierto, con unos elementos bastante curiosos, que incluyen sonido de patas de gato, baba de, bueno, creo que la vimos de mujer, varios elementos bastante interesantes. Logran construir la cuerda y la llevan al lobo. El lobo, que es muy astuto, se da cuenta que hay una trampa detrás, pero al mismo tiempo tiene por dentro el amor que tiene por su familia. Entonces les dice que acepta ser amarrado con la condición de que alguno de ellos coloque su mano en el hocico. Y si él es traicionado, fíjense esto también, un detalle para entender a Loki, ¿no? Huele la traición también. Si él es traicionado, él iba a morder la mano de esta persona. Entonces, uno de los amigos de Odín, que era quien alimentaba al lobo, decide aceptar el sacrificio y coloca la mano en el hocico del lobo. Ellos amarran la cuerda y el lobo intenta soltarse y no puede y el lobo se duele grandemente porque él había tomado como un juego eso de que siempre le ponían cuerdas y él las rompía. Viendo que ya no puede salirse, muerde la mano de su amigo, que sacrifica su mano y queda encerrado por la eternidad. Y allí Fenrir, que en un principio amaba a su familia, y les grita y les dice que él pudo haber sido amigo de los dioses, pero ya que lo habían amarrado, iba a ser su peor enemigo. En el Ragnarok vamos a ver en el futuro que la visión de Odín se hace realidad, la serpiente se despierta con mucha rabia y Odín cae en las fauces de Fenrir. Entonces, vemos en Fenrir un poco también el elemento de la sombra, también el elemento de la rabia fraternal. En este caso, Fenrir esperaba ser entendido al igual que sus otros compañeros, tener su lugar en el reino siendo un hijo de uno de los hijos de Odín, el hijo de Loki, pero no obtuvo eso, no fue comprendido y guarda, digamos, toda esta rabia. Como podemos ver, los símbolos asociados a Loki, en este caso los hijos de Loki, están muy asociados a la sombra. Ah, bueno, se me había olvidado mencionar una, que es Hela. Hela es una de las hijas de Loki, eh, quien también es exiliada por Odín hacia el mundo de los muertos. Y el trabajo de Hela era como un poco parecido al papel de, digamos, de Hades o de Perséfone. El papel de ella era cuidar el mundo de los muertos y recibir a los muertos que no habían llegado al Valhalla. Valhalla era el reino de aquellos que ganaban
que ganaban, vamos de nuevo aquí a otro símbolo interesantísimo, el reino de los que ganan las batallas, el reino de los reconocidos. En cambio, los que morían sin honores iban al reino de Hel. Hel también resulta ser un personaje bastante importante más adelante dentro de las mitologías nórdicas y ella también guarda esta rabia. Ella se ocupa, ¿no? Del mundo de Hel, del, del mundo de los muertos, pero guarda también esta rabia del rechazo y del no reconocimiento. Entonces, vemos también, incluso en este punto de los mundos que abarca Loki y sus hijos, este elemento de separación entre lo que se ve y lo que queda en sombra. Eh, entonces, volviendo un poco a los comentarios, ¿no? Sobre Thor y Loki, vemos en Thor eh, el papel de tener que tomar el reino, de hacerse cargo del reino. Aquí tengo una descripción que se hace en una de las Edas poéticas. Thor es descrito, Thor es el más noble de ellos, es llamado Thor de los Aesir, es el más fuerte de los dioses y hombres. Tiene su reino en el lugar llamado Trudvangar, con 540 habitaciones. Eh, Thor tiene dos machos cabríos que son llamados dientes esparcidos y rechinadientes y un carro que conduce. También tiene tres cosas de gran valor: el martillo Jolnir, que los gigantes de la escarcha conocen. Cuando lo alza, saben que no hay esperanza. Ha machacado muchos cráneos entre los de su raza. Tiene una segunda cosa de mucho valor, su cinturón de poder. Y cuando lo abrocha, su fuerza de deidad se duplica. Además, tiene un tercer objeto de gran valor, sus guantes de hierro. No puede sin ellos tomar el mango de su martillo. Pero nadie es tan sabio como para contar todas sus grandes hazañas. Vemos entonces en Thor la personificación además del héroe, o sea, de la figura que viene a estructurar, el héroe como figura estructuradora, como figura que va hacia el reinado, que debe crear una nueva realidad. En Loki, en cambio, vemos la imagen eh, como hijo del gigante Farbatú y de la madre Lofi. eh, es el dios se asocia a la trampa, al engaño, es representado en varias fuentes su transformación en halcón, se transforma en varios seres: halcón, mosca, pulga, criaturas del agua como salmón o foca, e incluso en algunas versiones puede llegar a transformarse en doncella, en anciano y hasta en yegua. Tiene una conexión con el aire, el viento y el vuelo. Lo describe en una de las Edas como hermoso y bonito para mirar, pero malvado en espíritu y voluble en hábito. Eh, digamos, a pesar de los conflictos entre estos dos hermanos, cada uno de ellos obtiene dones muy diferentes y dones muy valiosos. Y esto bien lo sabe Odín. Y hay varias Edas, como vimos en esta, que a pesar de la rivalidad los manda a trabajar en conjunto. Eh, si bien Thor se le ha dado el don de la fuerza, y el carácter y la estructura, a Loki, Loki ha ganado la inteligencia y la astucia. Y es la inteligencia y la astucia la que nos salva, porque Loki se salva a sí mismo en varias historias, pero también es esta inteligencia y astucia la que ayuda a Thor muchas veces. Algunas veces cuando Loki hace alguna de sus juegos, sus barretas, sus maldades, Thor aprende algo y crece. Además, Loki continuamente ayuda con su inteligencia. Por ejemplo, en una de las Edas, el mismo Loki causa un problema, ¿no? Que hace que un águila se robe las manzanas de la juventud eterna, de la inmortalidad, y el mismo Loki es quien tiene que rescatarlas. Entonces, eh, de hecho, Loki es un personaje tan interesante que en la actualidad eh, hay una serie donde se ha explorado mucho este personaje, la serie de Loki, e incluso se le ha dado
digamos, se ha reflejado también el valor que tiene como un estructurador y dentro del papel que tiene dentro del mundo nórdico. Eh, Vemos entonces en estos dos hermanos un ejemplo muy claro digamos, de la rivalidad, del complejo fraterno, del cual Freud se dirigió varias veces. Al respecto, decía Freud, en Psicología de las Masas, Análisis del Yo, que la superación de la rivalidad filial es el origen del lazo social y la construcción de la civilización. La relación entre hermanos representa, por un lado, la primera figura dentro de la psique, ¿no? que nos muestra eh, ejemplos de rivalidad, de sustitución, tiene varias funciones, ¿no? Primera función que tienen los hermanos es la función de desarrollo psíquico, es la función sustitutiva. Los hermanos pueden asumir roles parentales cuando no está el padre. Tienen también una función defensiva, eh, lo que es el complejo fraterno. En la relación con el hermano se establece como un espejo de la relación con el padre digamos, se alimenta también del vínculo con la relación con el padre. Además, dentro de la relación de los hermanos la relación puede tener una función elaborativa, que es que contribuye al desarrollo de la identidad a partir de la diferenciación, por eso es elaborativa y estructurante. La relación con el hermano invita a entender en qué somos iguales, en qué somos parecidos, en qué estoy de acuerdo contigo, en qué no. Entonces ayuda dentro de la función de la identidad. Eh, en el caso de Tori Loki, vemos una relación que, como bien contaba, hay una relación de amor-odio en las distintas eras poéticas, a pesar de las trampas que hace Loki, siempre Thor termina obteniendo algo y al final siempre como dejando pasar la situación. Eh, Vemos también en Loki que a pesar de que Loki tiene esta fuerte molestia, ¿no? y esta fuerte rivalidad, Loki en muchas de las eras ayuda a su hermano Thor. Entonces es interesante porque si bien se ve mucho en ellos esta imagen, como vimos en sus símbolos, ¿no? de la luz, de lo que está en luz, lo que está en sombra, lo que está rechazado y lo que es aprobado, al final de cuentas son dos hijos criados por el mismo padre, criados por el mismo Odín. Y Odín, como pudimos ver, siempre tiene la conciencia de que es esa rivalidad y la no aceptación de esos elementos lo que puede causar el daño. Sin embargo, Odín en muchos puntos no logra detener aquello que tiene que venir. Es inevitable que uno de los dos tenía que abordar el reino y bueno, hay varias eras, digamos, donde está este conflicto. Uno de los hechos curiosos es que Odín, como vimos en la primera sesión, ¿no? Odín ha ganado la profecía, ha ganado la sabiduría, ha ganado el don de ver más allá y sin embargo, ni aún así, él logra detener el rayo. Fíjense que tiene esta visión, o sea, él sabía lo que venía y actuó tratando de detenerlo, pero su propia acción, que en este caso fue negar al lobo y a la serpiente, es la que causa, ¿no? La represión de esos aspectos es lo que causa el posible daño. Entonces, también un poco una de las reflexiones a la que nos lleva esta relación entre Tori y Loki, es al hecho de que precisamente a veces aquellos aspectos con los que no llegamos a dialogar son los que, o sea, o si reprimimos ciertos aspectos, ciertos elementos, son aquellos que pueden causarnos, son aquellos que nos pueden causar conflicto, pero a veces son conflictos para crecer, como lo vemos en el caso de Loki y Thor.
De hecho, los pequeños conflictos entre Loki y Thor en las Edas son los que hacen que muchas veces se fortalezca el reino, se logran grandes cosas a pesar de esos conflictos. Eh, ya voy a ver si hay algunos, ya voy a dejar de compartir primero, por aquí. Voy a ver si hay algunos comentarios en Facebook. Bueno, no tenemos comentarios. Eh, bueno, eh, para cerrar nuestro conversatorio de hoy, traje eh, una historia de Jorge Luis Borges, escritor argentino, que me pareció muy adecuada para este momento. Es un microcuento sobre Abel y Caín. Dice lo siguiente. Por cierto que Abel y Caín es una de las historias donde podemos ver reflejada muy claramente también la imagen del complejo fraterno en relación al complejo paterno. En Abel y Caín también tenemos esta misma imagen, ¿no? De el don, o sea, el gran padre que puede repartir sus dones a sus hijos por igual y que ama por igual, pero ¿qué ocurre cuando un hijo hereda el reino y otro no? Que en el caso de Abel y Caín, vemos el fuerte ejemplo, ¿no? De Abel había sido el heredero del reino, está esta historia, ¿no? Donde se, tanto Abel como Caín ofrecen sus dones a Dios, a su gran padre, al gran padre, pero Dios recibe la oferta de Abel. Simbólicamente, aunque se observa, ¿no? Caín había dado carne de animales, mientras que Abel había dado, eh, perdón, Abel había dado carne y Caín había dado vegetales. Cada uno había dado lo mejor de sí, pero Dios escoge una cosecha y la otra no. Y esto causa el gran conflicto que termina en que Caín asesina a Abel. Eh, Uno de los elementos que podemos también meditar un poco, bastante fuerte dentro de estos elementos de las relaciones fraternas, es el lugar que tiene el hermano, el don que tiene un hermano y la aceptación del lugar en la familia. A Abel le tocaba un destino por la edad, por lo que le había correspondido, y a Caín le tocaba otro destino. Pero lo que causa el conflicto es la envidia, ¿no? La sombra, el esperar el destino que era para otro. En el mismo caso de Thor y Loki, Thor tenía un destino propio, ¿ya? Que era el del reinado, y Loki tenía otro destino, pero no podía verlo, porque quería ser rey igual que Thor. En la serie hay un diálogo, ¿no? Esto ya es guión, ¿no? Es guión literario, pero me pareció muy adecuado antes de tocar el cuento de Borges, muy adecuado para, para reflexionar, ¿no? Sobre este asunto, eh, en que el padre, perdón, Loki le reclama a Odín, a su padre, que cuál era su destino entonces, si él no podía ser rey, cuál era su destino. Y el padre le dice, tu destino había sido morir en ese lugar, pero, o sea, le dice que él lo sacó, que él le cambió ese cambio, o sea, perdón, que le cambió esa posible vida que tenía Loki. O sea, que eh, ese iba a ser eso, iba a ser su fin, pero él tenía que estar agradecido de haber tenido otro tipo de vida. Loki, dentro de la serie, en este cambio que hace el guión, que me pareció también muy genial, dentro de la serie él hace bastantes cosas hasta que al final se sacrifica y es quien logra reinar
sosteniendo el árbol de la vida, las distintas líneas de vida hasta formar, digamos, la línea de vida central. Es decir, que al final Loki encuentra un destino para él mismo, que no tenía que ser necesariamente el destino que le correspondía a Thor. Entonces, a modo de reflexión, porque es un tema bastante complejo, ¿no? El tema de los hermanos, eh, un poco el tema es abordar, ¿no? El hermano, dentro de la psique, nos ayuda es a encontrarnos y a encontrar identidad en nosotros mismos desde este proceso de estructuración y separación con el otro. Lamentablemente en el ejemplo de Caín, ¿no? Este proceso de estructuración no se da, una parte se consume a otra, una parte acaba a otra. Pero dentro de la psique, como lo exploran Jung y Freud, que lo exploran muchísimo, el hermano tiene esta función de entender quiénes somos a través de entender lo que también no somos. Es si yo puedo aceptar o conocerme a mí mismo, también puedo aceptar y reconocer aquellos aspectos en mi hermano que se parecen a mí, pero también los aspectos que no se parecen a mí, y aún así eh, amar esos aspectos en el otro y reconocer los aspectos en mí mismo. Dentro de la identificación sana, ¿no? Entre los hermanos es esto. Igual, esto se puede referir, Freud en psicología de las masas lo lleva no solo al hermano fraterno, pues a quien tenemos de crianza, sino también a los hermanos en sociedad, a las personas con las cuales trabajamos, a las personas con las cuales tenemos una misma labor o tenemos roles en la vida, compañeros de trabajo. A nivel de sociedad lo podemos ver también entre grupos sociales que están en un mismo espacio. Al entendernos como hermanos es entender la, aquellos aspectos en que somos hacia un mismo objetivo y aquellos aspectos en los cuales nos diferenciamos. Y respetar ese otro aspecto, respetar a ese otro hermano como otra estructura. Entonces, el hermano funciona también como hay cierta proyección en el hermano. Puedo ver en el otro también aspectos de sombra propia. Una de las cosas que a mí me parecieron muy sorprendentes dentro de la relación de Thor y Loki es que a pesar de los conflictos en las eras, eh, Thor siempre vuelve a dar su lugar a Loki. Y Loki, a pesar de las peleas, vuelve a acompañar a Thor. Bueno, entonces, de verdad que son figuras que dan para hacer mucha exploración, pero para este espacio, bueno, vamos a abordarlas hasta aquí. Y bueno, cierro con este cuento de Borges. El cuento se llama Abel y Caín. Y dice, Abel y Caín se encontraron después de la muerte de Abel. Caminaban por el desierto y se reconocieron desde lejos, porque los dos eran muy altos. Los hermanos se sentaron en la tierra, hicieron un fuego y comieron. Guardaban silencio a la manera de la gente cansada cuando declina el día. En el cielo asomaba alguna estrella que aún no había recibido su nombre. A la luz de las llamas, Caín advirtió en la frente de Abel la marca de la piedra y dejó caer el pan que estaba por llevarse a la boca, y pidió que le fuera perdonado su crimen. Abel contestó, ¿tú me has matado o yo te he matado? Ya no recuerdo. Aquí estamos juntos como antes. Ahora sé que en verdad me has perdonado, dijo Caín, porque olvidar es perdonar. Yo trataré también de olvidar. Abel dijo despacio, así es. Mientras dura el remordimiento, dura la culpa. Bueno, me despido. Ya voy a revisar si hay algunos comentarios. No tengo comentarios en este momento. Bueno, entonces me despido, agradecida. Y bueno, nos vemos la próxima semana con nuestro próximo ciclo de mitos que va a ser mitos venezolanos. Bueno, les mando un abrazo grande y muchas gracias por acompañarnos.